Jesús. Amén. Bueno, iglesia, recuerdan que hace el anterior mensaje habíamos hablado acerca de Nehemías, ¿recuerdan? Capítulo 1, Nehemías recibió la noticia, ¿cierto? Y para ubicarnos en esa parte, había recibido la noticia, había orado, se metió a hablar con el Señor para pedirle y estaban en mucha tristeza porque el pueblo tenía las murallas como caídas, destruidas. Y hablábamos acerca del amor por los otros, de orar, de poder construir, reconstruir. Y quiero que retomemos desde un versículo, el último versículo del capítulo 1, que es muy importante. Nehemías 1:11. Nehemías 1:11. Y dice así, el versículo 11. Y es algo que tenemos que tener en cuenta para partir de ahí acerca de cuando nosotros le pedimos ayuda al Señor, ¿cierto? ¿Necesitamos ayuda al Señor o no? Amén. Entonces dice, oh Señor, te suplico que oigas. Vamos a leer una traducción viviente. Dice, oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte ¿qué? Honra. ¿Alguien aquí que se deleite o que quiera deleitarse ahora para darle honra, cierto? Dice, escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y en esos días yo era ¿qué? Copero del rey, que habíamos hablado acerca de ser ese copero, ese encargado de entregarle al Señor y ser ese vaso para que Él tome en nosotros y se sirva de nosotros. Estábamos bien hasta ahí, ¿cierto? Resulta que cuando sucedió esta primera parte, en la ciudad era Susa, donde estaba inicialmente Nehemías. Dice que estaban en el año 20 del reinado del rey ¿qué? Xerxes. El Xerxes de la división del campamento, ¿no? Artajerjes, una variante, Xerxes, una variante de Artajerjes, pero en persa. Entonces, ¿qué pasó? Ahí estaban en ese momento, si usted ve el capítulo 1, estaban en otoño, ¿cierto? ¿Qué sigue después de otoño? ¿Qué sigue? Ah, qué bien, están bien. Y bueno, cuando vamos al capítulo 2 de Nehemías, usted puede pasar al capítulo 2 ahí, que ahí vamos a empezar con lo que decíamos. Dice, a comienzos de la siguiente, ¿qué? Primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y dice, al rey, y como nunca antes había estado triste. Vamos a verlo hasta la parte de ahí. Le servía, y ahorita vamos a leer otra parte. Dice, a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del rey Artajerjes. Estamos hablando que en ese momento ya estaban en ¿qué? Primavera. Cuando llegó la noticia, ¿estaban en qué? Otoño. ¿Cuánto dura una estación? Si son 4 en el año, 12 dividido 4, 3 meses. Entonces nos podemos dar cuenta que cuando él recibió la noticia y empezó a orar y empezó a clamar al Señor, estaba empezando, terminando el otoño, y iba a empezar ¿qué? Invierno. Y durante ese invierno, Nehemías siguió clamando y siguió orando al Señor. O sea que no fue que hoy le dieron la noticia y oro aquí, Señor, ayúdame, y al otro día lo atendió el rey. No fue así. De por medio, entre la noticia y la salida, que fue más o menos, la noticia llegó aproximadamente, la noticia llegó entre noviembre y diciembre, ¿cierto? Y la salida de Nehemías hacia Jerusalén se dio ¿en dónde? ¿En qué mes? Entre marzo y abril.
Ok, pasaron 3 meses en promedio, casi 4, donde él estuvo clamando al Señor, donde estuvo pidiéndole al Señor que fuera preparando el corazón del rey. ¿Cierto que sí? Ese fue lo que podemos darnos cuenta y evidenciar en esa parte, de que 3 meses después aproximadamente empieza el capítulo 2. Y dice entonces, volviendo a retomar para leerlo completo, a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino, ¿a quién? Al rey. Y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó. Entonces aquí, cuando yo estaba estudiando y le decía al Señor que me mostrara qué había allí, habían pasado 3 meses, posiblemente 4, donde él siguió clamando, pero le siguió sirviendo ¿a quién? Al rey. ¿Usted cree que solo 3 meses después Nehemías estaba triste? ¿Sí o no? No, él estaba triste desde que recibió la noticia y desde que empezó a clamar. Pero llegó el momento propicio donde la oración que él tuvo acerca del rey empezó a tener respuesta. Y fue ese día, cuando ya estaban en primavera, que dice que le estaba sirviendo vino al rey. Pero como él nunca antes había estado triste en su presencia, ¿qué pasó? Dice, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé, ¿cómo? Aterrado. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué aterrado? Primero, una de las opciones es porque el rey se fijó en el semblante de Nehemías. Y además que hacía días lo estaba revisando, Dios estaba sensibilizando su corazón. Y le dice, no veo que estés enfermo. ¿Será que algún día lo vio enfermo? Pudo haber sido. Pero decía, tu semblante no es que estés enfermo. Lo que veo que estás, dice, debes estar profundamente, ¿qué? Angustiado. Y cuando dice que de aterrado era porque en ese tiempo de los reyes, si el copero o alguien que servía en la corte tenía algún, digámoslo, estado de ánimo bajoneado, podría ser una señal de un complot contra el rey. Claro, porque la persona que estaría planeando atacar al rey o envenenarlo no iba a estar muerto de la risa, estaría nervioso, estaría pensativo, estaría... Entonces, cuando uno consulta en la historia, delante del rey siempre debían estar sirviendo con ánimo, con una sonrisa, con una disposición. Y ahí dice quedó aterrado. Y hay dos cosas por las que pensaría que él quedó aterrado. Una de ellas es porque el rey se dignó observar y darse cuenta que él no estaba enfermo, que algo le pasaba, que algo en su corazón. Pero ¿quién puso eso en el corazón del rey? Dios lo puso. Dios empezó a preparar, a sensibilizar al rey. Y él quedó aterrado y dijo, oh, Señor, aunque le dio susto, porque una persona que no estuviera delante del rey con el gozo, digámoslo así, porque mira, en muchas partes de la palabra tipifican los reyes, pero Dios es ¿quién? El rey. Y muchos de los comportamientos que se dan y que se mostraban en atención al rey, en muchas cosas, tienen que ver como nosotros debemos presentarnos delante de quién, delante de nuestro rey. ¿Estamos? Entonces uno cómo debería presentarse delante del rey, con gozo, ¿cierto? No, ay, rey, otra vez aquí, Señor, bueno, será mucho 10 minutos. Y empieza a orar y a hacerlo como de manera obligada. Y él se sintió aterrado porque una persona podía perder su cargo solamente por tener un estado de ánimo de esa manera, por de pronto no estar equilibrado, no estar en sus 5 sentidos, y podía ser peligroso para esa persona. Y más que un rey tenía un copero, ¿por qué? Porque intentaban mucho
asesinar y envenenar a los reyes. Era una forma internamente, porque había enemigos adentro. Había enemigos en el reino, había enemigos dentro del mismo congreso, digámoslo así, de ahí del rey. Entonces él dice, entonces quedé ¿qué? Aterrado. Y pueden ser esas dos posibilidades. Muy seguramente, Señor, estás obrando. Señor, me estás dando respuesta. Señor, pero otra es, Señor, ¿qué tal que la reacción del rey no sea la que debería ser? Estamos ahí hasta el momento ubicados. Entonces, le dice, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado. 3, dice, pero ¿qué? Le contesté, viva el rey para siempre. ¿Qué le dijo? No, rey, yo a usted lo respeto, viva el rey. Hizo ahí un acto de, digámoslo así, de reconocimiento, de autoridad. También para que él viera que lo que había en él no era algo que era contra el rey, no era algo diferente, sino que seguía con ese dolor en su corazón. Y dijo, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar, qué? Triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas? Entonces, de cierta manera, para uno entenderlo más, digámoslo así en nuestro lenguaje español y más paisa, es como si le hubiera dicho, rey, es que es imposible para mí no estar triste, ¿cierto? Porque como lo dice textualmente, dice la palabra, ¿cómo no voy a estar triste? A veces para uno en nuestro lenguaje suena como, ¿y cómo no voy a estar triste? Pues no, usted no sabe lo que me está pasando, ¿cierto? Es una expresión que a veces nosotros la podemos entender como de irrespeto y más hacia el rey. Pero viéndola y traduciendo, o sea, sintiendo como lo haríamos nosotros, es como decirle, sí, mi rey, es que para mí es imposible en este momento no estar triste. Porque mi pueblo está sin protección. Y es lo que hablábamos, y es que es muy peligroso de que nosotros estemos sin protección. Y por eso las murallas nuestras tienen que ser construidas. Construidas desde la fe, desde la intimidad, desde la disciplina. ¿Les recuerda algo? Compromiso, el amor, el fuego de Dios para estar nosotros con Él. Y desde ahí empieza a formarse en esas murallas que tienen que volverse impenetrables para el enemigo. Pero nacen de aquí. Pero si nosotros no nos consagramos, no miramos lo que Dios está pidiendo de nosotros, esas murallas nunca se van a construir. Y se va a meter todo el que quiera. Van a hacer nido, van a destruir. Usted puede venir con mucha alegría, con mucho gozo, pero si usted no levanta esas murallas, ese gozo rápidamente puede ser destruido. ¿Hay pruebas después de que nos tenemos esos encuentros con el Señor o no? Y muchas veces apenas terminando ya estamos viviendo pruebas el mismo día, pero Dios está probando y está diciendo, bueno, ¿tú estás dispuesto a sufrir lo que yo sufrí? ¿Estás dispuesto a sufrir, a vivir aflicción sin importar, porque mi gozo, tu gozo tengo que ser yo? Y es lo que nos tiene que mantener, lo que nos tiene que permanecer así. Y le decía, imposible, rey, no estar triste con la situación de mi pueblo. Y mira lo hermoso como Dios mueve el corazón del rey cuando le dice, la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas, sus puertas han sido consumidas por el fuego. 4, y el rey le pregunta, ¿qué le pregunta al rey? Bueno, ¿y yo ahí cómo te puedo ayudar? ¿Eso lo había orado Nehemías o no? Señor, pon en su corazón que Él me ayude, pon en su corazón que Él sea bondadoso conmigo para cumplir la misión. Y mira, y durante esos 3 meses, digamos que fueron 3 meses, para tener un aproximado,
Él se presentaba delante de Dios, le clamaba por el pueblo, pero también recibía dirección, estrategia, orden. Recibía toda la dirección de Dios para poder ejecutar un plan que Dios mismo le iba a entregar. Y preparó el rey, y preparó el reino, preparó todas las cosas para que pudieran suceder. Y dice, ¿cómo te puedo ayudar? Solo el poder de Dios hizo que el rey se dispusiera para ayudarlo. ¿Será que el rey tenía asuntos más importantes en qué pensar? ¿Del reino? ¿O tal vez de sus festividades, de problemas en su reino? Pero Dios puso y dispuso que su corazón se enfocara en la necesidad que tenía Nehemías, porque también era la necesidad de ¿quién? De Dios. Cuando tú oras por tu hermano, ¿estás orando algo que está alineado a la voluntad de Dios o no? Claro, porque Él nos ha dicho que oremos unos por otros, que nos amemos unos a otros. Y por eso debemos conocer en muchas ocasiones. Y si no conocemos la situación, orarle al Señor: Señor, yo te pido que cualquier dificultad que tenga mi hermanito, por favor. Ay, es que yo no sé por qué orar. Hermanito, cuénteme cuáles han sido los últimos desastres en su vida para poder orar. No es necesario. Tú simplemente le presentas a Dios y le dices: Señor, y si tú te has dado cuenta de algo, clama a Dios por algo específico. Pero tenemos que amar, entregar y poder hacer la voluntad de Dios, porque cuando nosotros hacemos lo que a Él le gusta, Él nos bendice y Él respalda cada una de esas decisiones. Y le dice: ¿en qué te puedo ayudar? Y mira lo que le contesta. Y es algo muy importante. Dice: si al rey le ¿qué? Le agrada, y si está contento conmigo, su servidor. ¿Será que nosotros primero vamos a donde el jefe a pedirle beneficios cuando nuestro trabajo ha sido el peor? Y a veces nos presentamos delante de Dios a pedir cosas, pero nuestra vida y nuestra conducta no ha sido una vida dedicada a servirle al Señor correctamente. ¿A qué nos llama esto? De que nosotros, para tener el respaldo de Dios, tenemos que dar un testimonio de nuestra vida, y que cuando nuestros jefes o la gente que esté allí alrededor y que Dios va a mover el corazón, primero vean en nosotros que somos personas dignos hijos de Dios, que somos responsables con cada cosa que Él nos designa, que somos responsables en guardar testimonio delante de la gente. Y a veces queremos que Dios mueva montañas con aquellas personas difíciles, con aquellas situaciones, pero ni siquiera estamos mostrando a Dios. Entonces Dios, yo creo que dice: bueno, ¿cómo respaldo a mi hijo si mi hijo me está haciendo quedar mal? ¿Cierto? Y siempre lo miden, muchas veces la gente lo mide a uno por la responsabilidad de los padres, que se ve reflejada en los hijos. ¿Cierto? Usted es hijo de tal persona. No, tranquilo, yo conozco a su papá, yo confío en él. O conozco a su mamá, yo confío. Yo sé que son personas educadas, sé que son personas de buenas tradiciones. Entonces, si ahora somos hijos de Dios, ¿tenemos que ser mejores o peores? Mejores en todo. Y mira cómo Él le dice: Señor, le dice: Rey, si a usted le agrada ayudarme, y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están ¿qué? Enterrados mis antepasados. Pero muchas veces, ¿usted cree que Nehemías daba la milla extra? ¿Ah? ¿O exactamente hacía lo que le tocaba hacer? No, servía con amor, servía con ganas, servía en el palacio. Y nosotros igualmente debemos servir ¿dónde? En el templo también, en la casa, en el trabajo, en esta que es su casa. ¿Y la casa de quién? Del Señor. Este lugar que Dios nos ha permitido, Dios, para poder recongregarnos y buscarlo a Él.
Y dice ahí entonces, volviendo al versículo 6, perdón, dice, el rey con la reina sentada, ¿a qué? A su lado. El día que Dios pone en el corazón que el rey vea a Nehemías, vea su necesidad, vea su tristeza, no sé por qué, la Biblia siempre tiene una razón. Y el Señor, ¿por qué poner ese dato? Se podía obviar, ¿cierto? Omitir que la reina estaba con el rey. ¿Se podía o no? Pero debe haber una razón. Porque era la reina, era ese, digámoslo así, ese corazón. Porque normalmente entre una mujer y un hombre, ¿quién es más amoroso? ¿Quién? ¿Quién es más sensible? ¿Más protectora? Ora. ¿Cierto? Es que ahí le doy la pista. ¿Quién es más protector? Entonces no sé, Dios permitió que ahí dijera que estaba sentado con la reina. Yo me ponía y sentía que el Señor, cuando normalmente uno de hombre con su esposa necesita tomar una decisión, uno debe contar con la aprobación de ¿quién? De su esposa. Usted como esposo no debe llegar a la casa, mira lo que me compré, qué chévere. Solo 20 cuotas de 2.800.000. Mira, qué maravilla. Y la esposa, ¿y eso para qué? ¿O no? ¿Pasa o no pasa? ¿Cierto? Porque debe haber un equilibrio. Y el rey, esos reyes tenían muchas veces concubinas. Esos reyes muchas veces tenían otras mujeres concubinas, pero en este caso habla de que estaba simplemente con su esposa, con la reina. Además que el rey escuchaba a Nehemías cuando dijo, déjeme ir, y el rey mira a la reina, y la reina, ¿sabe cómo es de lindo con nosotros, pa? Él es un hombre de Dios. Es posible, porque las cosas en la palabra no están puestas al azar, porque, ay, le dio porque aquí y aquí omití y aquí puse. Pero algo simbolizó o pudo haber quedado pactado tanto en el corazón agradado de ella como en el corazón del rey. Claro, porque es que si él servía al rey, muy posiblemente, constantemente hasta servía a la reina. Y Dios usó esa pareja, ese símbolo total de autoridad para que toda decisión y todo permiso, digámoslo así, fuera consentido plenamente. ¿Cierto? Y de ahí no falta la observación de que como esposos y como parejas, ustedes siempre deben analizar, consultar entre los dos y tomar decisiones, hacer cuentas. Porque ustedes son, ¿cuántos? ¿Son dos o es uno? Son uno. Ah, que es que ella no sabe de eso. Es que ella no. No, ¿cómo así? Si muchas veces el Señor le habla más claro a las mujeres, porque nosotros somos orgullosos, acelerados, y la mujer dice, no te metas en ese negocio. No te metas, pero usted qué va a saber después, tumbado. Yo le dije, se lo advertí. Se lo advertí. Y uno no sabe cómo llegar a la casa así, ¿cómo te fue? Porque la embarramos. Porque no contamos con esa otra parte de la otra mitad. ¿Cierto? Igual sucede, sea hombre o sea mujer. Y en esto me causaba algo muy especial porque decía, Señor, pero ¿por qué menciona que la reina estaba sentada al lado? Y viene algo más impresionante, más hermoso que el Señor me permitía ver. Entonces, por este lado, la mujer simboliza esa sensibilidad, ese ponerse de acuerdo mutuamente, el poner interés en sus necesidades. Yo recuerdo, y muchas veces me pasa, gracias a Dios tengo a mi esposita, porque yo soy muy falto de amor, sinceramente, y necesito más amor. Pero uno de hombres le cuentan, ¿cómo vas? Y uno le dice, ay, más o menos, pastor. Bueno, vamos para adelante, vamos bien.
Y la pastora le dice, ¿y qué te pasa, mi amor? ¿Por qué estás así? Es que no tengo esto, no tengo. Y me dijo, ella va más allá, se compromete, se sensibiliza. Y uno de pronto es más de pasar un poco derecho. Pero nos falta interesarnos más, buscar más allá, ser más empáticos. Y Dios por eso permite que seamos y que haya un equilibrio. En muchos lugares, o doctrinalmente y en la Biblia, la mayoría de los sacerdotes y discípulos eran casados, ¿cierto? Eran casados porque servían, porque eran uno, porque dice la palabra que la mujer es la mujer ¿qué? Sabia, que edifica la casa, no la que la destruye. Y el hombre debe ser ¿quién? El sacerdote, el que cuida, el que abraza, el que muestra amor con sus actos. Y tal vez nos hemos equivocado muchos años, pero tenemos que disponernos a hacer las cosas como Dios mandó a hacerlas. Como diría uno, como Dios manda. Y entonces viene algo muy tremendo también aquí después que le dice el rey, ahí junto con la reina, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo no encuentro que ahí diga, ay rey, yo no había pensado en eso. Ahí no dice eso. Ahí no dice que él no supiera. Porque el rey le estaba preguntando, y claro, mientras Nehemías estuvo sumergido en Dios, le estuvo preguntando, Señor, ¿de qué manera voy a hacer esa misión? ¿En qué fecha voy a ir? Hola, bájale un poquito de ganancia de pronto. ¿En qué fecha voy a ir? Sí, creo que ya, ¿cierto? ¿En qué fecha voy a ir? ¿Cuánto te vas a...? Y Dios le decía, vas a ir en tal fecha. Vas a hacer esto, primero vas a hacer estas cosas, la tarea es esta y esta. Y Dios le daba claridad porque ¿usted cree que Nehemías ponía los planes delante de Dios? Así como nosotros, que hacemos los planes y después de que nos va mal le decimos, ay Señor. Y el Señor dice, pues usted a mí no me dijo nada. ¿Cuál moto? Yo no le he dado permiso. Usted no me ha consultado. Pero queremos decirle, Señor, tú tienes la culpa de mis errores cuando yo ni siquiera he presentado los planes delante de él. Y Nehemías le dice, mire, cuando él le dice, solo estaba esperando porque ya tenía todo en su corazón. Le dijo, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensa regresar? Y después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. ¿Por qué? Porque es que el rey quiere que usted le presente planes. Proverbios 16:1 dice, el hombre propone y Dios dispone. Usted siempre debe presentarle a Dios un plan. Usted no debe ir donde el Señor, Señor, ¿qué hago? No, usted tiene palabra, usted ha aprendido, usted debe tener al menos una idea, Señor, yo pensaría estas y estas opciones, Señor, pero muéstrame tú cuál camino. Porque qué duro es uno adivinar cuál es la voluntad de Dios si ni siquiera le he presentado. Cuando ustedes recuerdan que en la palabra y los sacerdotes consultaban a Dios, ¿cierto? Y existía la piedra, lo que se llama el Urim y el Tumim. Eran dos piedras sagradas, no sé cómo funcionaban, pero estaban dentro del chaleco del sacerdote. No dice la palabra cómo se usaba, pero esa era el sí y el no de Dios. Entonces siempre que usted lee la Biblia, y David decía, consulten al Señor si salgo a la guerra o si no salgo a la guerra. ¿Qué hacía el sacerdote? Oraba al Señor, tomaba las piedras, el Urim y el Tumim, no sé si era que metía sus manos, y dice la Biblia, el hombre echa los dados, pero el resultado es ¿de quién? Y había sorteos sagrados en ese tiempo que Dios, porque Él es el que dirige cómo caen los dados. Yo pensaría que
Tal vez, no sé, puede que la piedra del Sewell no se calentara o brillara, o que el sacerdote en oración cuando metía su mano, la piedra que cogía era la que Dios había decidido. Y había un sí y había un qué, un no. Pero entonces cuando nosotros presentamos a Dios, a veces le presentamos todo a la deriva. No hay un objetivo, no hay qué tú quieres, no hay cómo. Es importante primero pensar cuál sería el mejor camino. ¿Cuál sería la mejor opción? Y decirle, Señor, tú ayúdame a dirigirme, si esta opción, esta o ninguna, pero muéstrame. No sé si me hago entender. A él hay que presentarle planes. Porque vamos al versículo de Proverbios 16 en una imagencita que les pasé. Dice Biblia la palabra, me gusta cómo lo dice. Proverbios 16:1. No sé si lo pueden proyectar. Bueno, mientras lo proyectan, me avisan todos, ya. Listo. Bueno. Bueno, esa es obediencia, se llama. Dice, el ser humano, ¿qué dice? Propone, pero es Dios el que dispone. Usted le dice, si usted no tiene nada que decirle a los papás y usted quiere algo, papá, ¿usted me deja ir a patinar o me deja jugar fútbol? Usted está presentando opciones. ¿Y qué deciden los papás? Se me entra a lavar la loza, porque no ha hecho sus tareas. Pero mira, Dios, el ser humano, yo tengo que proponerle al Señor los planes. Y ojo, que esos planes estén ¿qué? Alineados con la voluntad, que no sean planes egoístas, que no sean planes solo pensando en nosotros. Entonces me impactaba mucho, volviendo allá a Nehemías, dice, además dice, el rey accedió ¿a qué? A mi petición. Versículo 7, además le dije al rey, mire lo que le dijo, no solo le dijo las fechas, no solo le dijo cuándo se iba, cuánto se demoraba. ¿Ustedes saben cuántos días? Y se le voy a adelantar por si de pronto la próxima mensaje no es ¿cuánto se demoró Nehemías con el pueblo para reconstruir las murallas? 52 días. Todas las murallas alrededor con enemigos cercanos que bueno, yo sé que Dios nos va a dar también un muy especial mensaje acerca de eso. Pero por el momento hoy me enfocaba al Señor. Y vamos a ir a Proverbios, hablando de los planes, lo que yo le tengo que entregar al Señor, de lo que tengo que depender de Él, según como lo hizo Nehemías. Porque mientras estudiaba lo que Nehemías hacía, lo que hizo y lo que mostró delante del rey, es porque él tenía claro cómo nos presentamos delante del Señor. Dice Proverbios 16, versículo 3 al 5. Y dice, mira lo que decía, él lo hizo porque lo evidenciamos en el capítulo 1. Puso todo en manos de ¿quién? Nehemías. En manos del Señor. Dice, y mira lo que nos enseña la palabra a través de la vida también de este hombre que lo dice, pon todo lo que hagas en manos de ¿quién? En manos del Señor. Y tus planes, ¿qué pasó? Bueno, recuerda que cuando estuvimos hace como menos de 24 horas, les decía, debemos planificar nuestra ¿qué? Nuestra disciplina con el Señor. Usted le tiene que decir al Señor, Señor, mis planes son estos porque yo quiero agradarte. Yo quiero usar la mañana, cierta hora, quiero usar esto y yo le presento el plan al Señor. Y ojo, si usted le promete a Dios, lo tiene que cumplir, porque dice la palabra que toda promesa no cumplida para Dios es pecado. Más bien no le prometa, Señor, este es mi plan y quiero que tú lo bendigas, quiero hacerlo de esta manera. Él te dará disponibilidad. ¿Usted no es que cuando usted a veces planea orar o hacer algo, siempre se le atraviesa algo? Ay, no, es que hoy se enfermó el perrito, no sé qué, y siempre hay algo que se atraviesa. Por eso pidamos bendición cuando hagamos planes, porque cuando hacemos eso, dice que Dios permite que tengamos ¿qué? Éxito en esos planes. Versículo 4 dice, el Señor ha hecho todo para sus propios ¿qué? Propósitos, incluso al perverso para el día de es fuerte eso, pero es verdad. Hasta al perverso, aquel que no obedece, que no quiere arrepentirse, o que
incluso aún enfrente, y la verdad la palabra lo hace, Dios lo hizo. ¿Para qué? Para el día de la destrucción. Suena duro, pero Él es Dios. Si yo le doy a usted un pedazo de plastilina, como les decía, un pedazo de barro para que haga el objeto que quiera, eso es suyo. Y si usted le quiere aplastar de un puño, lo puede hacer. Y si lo quiere ordenar o hacerlo lindo, hornearlo y ponerlo en la repisa, ¿lo puede hacer? Sí, porque es el creador. Y Él puede hacer como le place. Y dice entonces, versículo 5, el Señor detesta a los que. ¿Alguien orgulloso aquí? El Señor dice, detesta. Usted ha llegado a decir, uy, lo detesto. No lo debes hacer, pero lo ha sentido en algún momento de su vida. Eso mismo siente el Señor cuando nosotros somos que orgullosos y no vamos a buscar respuesta y no le presentamos los planes, sino que decimos, es que yo manejo mi vida como quiero y yo hago lo que quiera. Nehemías lo hacía. No. ¿Tenía influencia? Sí. ¿Tenía poder? ¿Tenía cargo? Sí. Pero lo único que le importaba era que tuviera la aprobación de su Señor. Y Él se encargaba de hacer el resto. Él se encargaba, sufría, se afligía porque su pueblo estaba a expensas del enemigo. ¿Y sabes por qué hay que ponerle los planes a Dios y por qué Nehemías lo hizo? ¿Usted por qué cree que hay que ponerle los planes a Dios? Porque necesitamos consultar a alguien que sí sepa lo que hace. ¿Usted y yo sabemos lo que hacemos? No podemos. Vamos entonces a ver por qué hacerlo. Isaías 55, versículo 6. Isaías versículo 6. Perdón, capítulo 55, versículo 6. Sí. 55, 6. Y mira cómo empieza diciendo. Lo vamos a leer hasta el 13. Pero vamos a empezar ahí. Dice, busquen, ¿a quién? Al Señor mientras puedan encontrarlo. Va a haber un tiempo donde el Señor ya no se va a dejar encontrar. Cuando suceda el arrebatamiento, usted por más que llore, patalee, no va a poder encontrar al Señor porque el Espíritu Santo va a ser retirado de la tierra. ¿Usted se imagina si ahora hay maldad? Cuando suceda el arrebatamiento, ¿qué va a quedar en esta tierra? Reinando únicamente Satanás. Hay que aprovechar ahora que está, que nos puede socorrer, que nos puede ayudar. Y dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está, ¿qué? Cerca. Versículo 7, dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Eso lo tenemos que hacer nosotros, porque a veces nos comportamos como malvados y por eso lo dice la palabra. Ay, es que esos malvados como son de malvados. No, yo soy el malvado. Yo soy ese malvado. Y dice que los malvados cambien sus caminos, se alejen de sí, de esos hasta el más mínimo pensamiento lo alejen. El más mínimo pensamiento va a ser el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga ¿qué? Misericordia. Y si no, todo el castigo de la ley caerá sobre nosotros. Sí, vuélvanse a Dios porque Él perdona ¿con qué? Con generosidad. No hay nadie más generoso que el Señor cuando nosotros pedimos perdón. Y dice, ¿por qué buscar al Señor? Versículo 8, ahí está más claro y más preciso. Dice, ¿por qué buscar al Señor cuando yo le consulto mis planes, cuando le presento lo que necesito para que Él me dé respuesta como lo hizo Nehemías? Porque dice, porque mis pensamientos, los de Él, no se parecen en nada. Los míos no se parecen en nada, porque los de Él son más altos. Por eso Nehemías consultaba, siendo el copero del rey, del máximo imperio. Él consultaba al Señor. Y dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran, ¿qué? Imaginarse. Siempre. Por eso tus planes no pueden ser, Señor, es que yo quiero esto y tiene que ser esto. ¿Cuántas veces le hemos pedido cosas erróneas y hemos metido la cabeza, hemos sacado los pies
y ahora estamos lidiando con ese gustico que nos quisimos dar, ¿cierto? A veces decimos la pataleta. Recuerdo una vez cuando yo estaba muy pequeño, tenía como 7 años. ¿Usted recuerda que cuando usted tiene un accidente, algo así, así esté pequeño, como que lo recuerda? Yo de 2 años me partí la cabeza en una silla y recuerdo en ese momento que yo estaba meciéndome en el espaldar de una silla. Y mi papá me decía, te vas a caer, pues yo tenía 2 años. Y cuando ya no me acuerdo más, pero sí me acuerdo. Luego me abrí la cabeza. Pero no solo eso, sino que un día teníamos una chica que nos ayudaba en la casa y yo tenía 7 años y yo estaba muy impaciente. Yo decía que quería aguapanela. Aguapanela es una bebida a base de caña. Para los que están viendo en otro lugar, aguapanela con la caña de azúcar. Y yo le decía, quiero aguapanela. Y él me decía, es que no hay aguapanela, estaba hirviendo. Y me vio tan insistente que siendo adulta me entregó la taza hirviendo. Y yo me derramé todo encima y me quemé. Me quedó pegada. Pues no, yo no era nada de ella, simplemente ayudaba en la casa y él se impacientó y hizo eso. Pero mi insistencia llegó a eso. ¿Eso qué quiero decir? Cuando tú insistes en algo que no es el momento, que no es, puede que ahí no aplique literal, pero te quiero es enseñar que a veces le pedimos a Dios cosas tan insistentemente que pensamos que Él nos respondió. Si pasa un carro amarillo es que sí. Y pasaron 10 y usted va y mete la cabeza porque Dios me respondió. Claro, como estás respondiendo al anhelo perverso de tu corazón, nos metemos donde no hay que meterse. Y después tenemos que chupar con lo que viene, porque tenemos que ser responsables de nuestras malas decisiones delante del Señor. Si yo tomo una mala decisión, Señor, perdón, pero me toca enfrentarla. ¿Cierto que sí? Tiene que ser de esa manera. Entonces los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que los míos. Por eso tenemos que ir como Nehemías fue, a consultar al Señor, a clamarle. Pero usted, Señor, decídeme, ayúdame en esto. Y al otro día usted ya fue a firmar el pagaré. No esperó ni siquiera que la palabra le respondiera, que el Señor moviera cosas, abriera puertas. ¿Qué puerta le abrió a Nehemías? Cuando la primera puerta que le abrió el Señor fue: Nehemías, te digo que no estás enfermo, te pasa algo. Ya, abrió la puerta el Señor. Y por ahí se fue. Pero previo Dios ya le había dado un plan. Nehemías se había consultado y podía decirle al rey: Rey, necesito ir a viajar, necesito en estas fechas, necesito que me dé cartas para los otros pueblos para yo poder pasar hacia esos pueblos. Necesito que me dé una carta especial con el guardabosques para que me dé madera porque tengo que ir a reconstruir las puertas y los muros. Él sabía y tenía un plan porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de improvisaciones. Por eso dice que la multitud de consejeros nos lleva al éxito, porque hay que pensar las cosas, hay que planearlas. La improvisación nos hace equivocarnos mucho más. Y Dios es un Dios de orden. Hacer las cosas ordenadamente. Y sigue diciendo ahí entonces: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Los de Él no se parecen a los de nosotros. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Usted tal vez se está imaginando que es por allí al pueblito y Él está pensando en una ciudad. Porque Él es Dios, porque Él sabe lo mejor para nosotros. ¿Estamos o no? Ok, versículo 9 dice: pues así como los cielos están más altos de que la tierra, así mis caminos están más altos de sus caminos y mis pensamientos más altos de ¿qué? De sus pensamientos. Por eso Nehemías sabía que él no tenía que ir a hablar con el rey. Tenía que hablar con el Rey Supremo para que el rey pusiera en el corazón del rey lo que tenía que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Es lo que siempre debemos tener presente. Estamos en el versículo 9. Vamos al 10. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para
el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. ¿Ustedes a qué vinieron aquí? A recibir palabra. ¿En qué estuvimos esta semana que aprovechamos el campamento? A recibir palabra. Y dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce ¿qué? La palabra siempre va a producir en fruto. En unos o en otros, pero nunca vuelve a Dios ¿qué? Vacía. Dice entonces, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero, lo que Él desea lo logra. Y prosperará en todos los lugares donde yo la envío. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Me gustaría ver eso. Cuando el Señor, con todos los árboles, Él los ve, nosotros no podemos. 13, donde antes había, ¿qué? Espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán los mirtos. ¿Saben cuál es la ortiga? O sea, algunos le dieron alguna vez con la verbena. Se manejaba mal y tenga la ramita de verbena y ¡tim! Y eso queda picando. Y esa es la ortiga, ¿no? Y dice ahí que entonces, donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y su amor. ¿Por qué en nosotros tiene que florecer y crecer ese árbol? Porque ese árbol que somos nosotros, somos aquellos que aplaudimos, festejamos y le damos gloria y honra ¿a quién? A nuestro Señor. No hay más honra que ese mismo árbol creciendo en esta tierra del fruto que Dios espera que nosotros demos. Y vamos a Proverbios 3. Ya casi acabamos. Proverbios 3 dice así, versículo 5 hasta el 8. Mira lo que dice el versículo 5. ¿Lo hizo Nehemías o no lo hizo Nehemías? Hizo una muestra perfecta. Él no le dijo nada al rey. Esperó que el rey de reyes le hablara al corazón del rey de la tierra. Él esperó simplemente. Y dice él, confía en el Señor con todo ¿qué? Tu corazón. Pero primero, ya saben que nuestro tesoro debe estar ¿en dónde? En Él, para que mi corazón siga ¿a quién? ¿El corazón persigue a quién? El corazón persigue al tesoro. Y mi tesoro debe estar en Él, para que mi corazón persiga al Señor. Y dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas, ojo, de tu propio. Entonces ahí es donde metemos y cometemos tantos errores. Haz que yo me las sé todas. Así como yo estudié, yo hice y a mí me enseñaron. Entonces dejamos a Dios de lado y no ponemos nuestra confianza en Él, que tanto nos falta. Confiar, entregar, soltar, recibir dirección. Y eso sí lo hizo Nehemías. Él no dependía de su propio entendimiento, de su propia influencia, de su propio conocimiento. Y nos falta eso, clamor, oración, petición al Señor. Versículo siguiente. Busca su voluntad en todo ¿qué? Lo que hagas. ¿Y qué hacemos nosotros? Trabajo, hogar, familia, iglesia. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Alguno de ustedes tiene alguna cosa en la cual debe tomar decisiones? Cosas pendientes por tomar decisiones. Preséntaselas al Señor. Sé responsable con tu misma vida, porque Él te va a ayudar si tú lo consultas, si tú le pides, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, porque sus caminos son más altos que los nuestros. No veas las cosas de la vida como cosas simples. Es que yo estoy acostumbrado a hacer eso. ¿Cuántas decisiones tomamos, nos equivocamos por confiar en nuestra propia prudencia, por confiar en nuestra propia inteligencia supuestamente? Versículo siguiente, 7. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor. Y esa es una de las características de temer al Señor.
Una persona que no teme a Dios no se aleja del mal, porque no tiene temor de ofender a Dios, no tiene temor de hacer algo en contra de Él. Entonces, lo que se atraviese, hágale, porque a mí no me importa el Señor. Por eso hay una gran diferencia entre, por eso dice que el principio de la sabiduría es ¿cuál? El temor al Señor. Y versículo siguiente, 8, dice: si hacemos eso y no nos apoyamos ni nos dejamos impresionar por nuestra propia sabiduría, como lo hizo Nehemías y como nos enseñó, dice, entonces darás salud ¿a qué? A tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. ¿Usted cree que Nehemías incluso estuvo ayunando? Porque dice que ayunó y oró. Su cuerpo, digámoslo así, estaba débil porque él había decidido, y eso es una simbología de cierta manera de que yo mengüe. ¿Para qué? Para que él crezca. Y dice, y se cumple esa palabra, entonces darás salud a tu cuerpo. Y cuando Dios abre puertas, yo creo que él revivió nuevamente. Y encima dice que le dio fortaleza a sus huesos, porque él después sale en comisión para hacer la voluntad de Dios. Entonces Nehemías estaba preparado con Dios para cuando el rey le preguntara, ¿y qué vas a hacer por allá? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo vuelves? Ya Dios le había dado cada punto y en el momento preciso pudo hacerlo. ¿Se imagina que él no tuviera idea? Y a veces así son nuestra vida y nuestros planes. No tenemos idea de lo que queremos. No tenemos idea hasta qué estatura espiritual queremos crecer, y por eso no nos ponemos metas, propósitos, y no nos ceñimos a ser juiciosos y disciplinados para llegar a ser unos verdaderos hijos de Dios. ¿Cierto? Porque no hacemos lo que deberíamos estar haciendo. Dice entonces, íbamos volvamos otra vez un momento a Nehemías 2. Entonces vamos al versículo, lo habíamos leído hasta el 6, el 7 también lo habíamos leído. Vamos al 8, y le decía adicionalmente, dentro de los planes que Dios le dio, él le habló de tiempos, Dios le había dado el cronograma, le había dicho qué autorizaciones pedir, qué recursos pedir y cómo obtener los recursos que él mismo los iba a dar. Dice en el 8, además le ruego que me dé una carta dirigida a Saf, el encargado del bosque del rey. Perdón, el 7, leamos el 7. Además le dije al rey, si el rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. 8, además le ruego que me dé una carta dirigida a Saf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de las fortalezas del templo y para las murallas de las puertas del templo. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Para una casita, porque él estaba afuera y tenía que ir a construir un lugar donde estar. Dice, entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre ¿quién? Porque Él está sobre aquellos que deciden honrar y nos deleitamos o se deleitan en el nombre del Señor. Él nos da eso. Cuando nosotros ponemos nuestra vida, nuestros planes, humillamos nuestra voluntad. Cuando nos negamos a nosotros mismos a no escuchar nuestra propia voz, sino la del Espíritu de Dios. Entonces dice ahí en el 9, cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para ¿qué? Mandó protección, mandó cuidado. Por eso no tenemos y no podemos obviar el pedirle a Dios la ayuda, el presentar planes, porque si Dios nos favorece, obviamente con aquella y se agrada con las peticiones, Él nos va a respaldar en cada situación. Versículo 10 dice, ahora bien, cuando Sanballat,
el horonita, ya está hablando de cuando llegó a Jerusalén, que habían unos gobernantes, había unos delegados de ese reino que era el que dominaba de Persia. Dijo, ahora bien, cuando Sanbalat, el 10, llegó el horonita y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, dice, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Y sabes, el enemigo siempre se opondrá a que tú y yo reconstruyamos las murallas de nuestra ciudad, de nuestra nación. Él está como enemigo poniendo obstáculos, señalando, pero si tú y yo ponemos todo en manos de Dios, los planes, las decisiones, y actuamos conforme a su voluntad, aunque venga el ataque, aunque venga lo que venga, Dios siempre estará de nuestro lado. No va a ser fácil, pero Dios va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros. Y más adelante, si el Señor permite, esa enseñanza que viene acerca de cuando Él ya está allí, los enemigos atacan y lo que Dios pone en su corazón, también nos va a ayudar mucho. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Y háblale ahí al Señor. Yo sé que el Señor te ha hablado a tu corazón. Cosas que ni yo he mencionado, Dios te las habló a ti. Porque Él siempre habla a través de sus líneas y su palabra. Cierra tus ojos ahí para que obedezcamos el principio de la palabra. Cerrada la puerta, entra en tu aposento. Cierra tus ojos, yo te ministro. Y que el Espíritu Santo ministre, hable. Dile, Señor, háblele al Señor lo que hoy ha recibido. Diles y pídele al Señor perdón porque hemos manejado nuestra vida a nuestro antojo. Reconócele al Señor. Señor, me ha apoyado en mi propia prudencia. Me ha apoyado en mi orgullo. Me ha apoyado en lo que creo saber. Y no he puesto mis planes delante de ti. Es más, no me ha interesado escuchar los tuyos. Háblele al Señor ahí. Yo sé que el Señor te ha ministrado, te ha enseñado, te ha hablado en cualquier situación que estés viviendo, en cualquier cosa que quieras, en algo que quieras hacer. ¿Ya le preguntaste al Señor? ¿Ya pediste perdón por haberte equivocado y ahora vas a equivocarte de nuevo tomando otra mala decisión? ¿O le vas a presentar al Señor? Vas a restaurar esas murallas que tú mismo y yo mismo hemos destruido y hemos tumbado. Esas puertas que hemos quemado para que el enemigo tome poder, abuse y entre. Porque muchas cosas las hemos hecho a nuestro antojo y no a la manera de Dios. Padre, gracias por lo que tú enseñas y hablas. Y has hablado hoy a nosotros. Gracias por mostrarnos esos secretos y cosas que están allí, escritos en tu palabra con una razón y que solo tu Espíritu Santo puede mostrarnos cuál es. Gracias por este pueblo, Señor, gracias por estas tus ovejas. Gracias aún por el privilegio sin merecerlo de poder ayudarles a guiar, Señor. Pero toma, seduce sus corazones, Señor. Seduce nuestros corazones y enséñanos como Nehemías, que nunca hizo uso de su cargo, de su posición, porque sabía que por encima de ti nadie hay, porque tus caminos son mayores, porque tus pensamientos son más grandes, Señor. Gracias, Padre Santo. Yo te pido tu bendición, Padre, para estos tus hijos. Que tú los bendigas, Señor. Que tú les aclares cada día los pensamientos en su corazón, Padre Santo, y que nos permitas amarte, adorarte y entregar nuestra vida completa. Te damos gracias, mi Señor, te pedimos tu bendición para ir a nuestras actividades o lugares de reposo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.